El Señor esté con ustedes. Y con vuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero un extraño no los seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, dice hoy Jesús en este Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, que habla propiamente del buen pastor. Camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Ese es el amor de Cristo, que se pone delante de sus ovejitas para iluminar y dar plenitud. Sin embargo, ¿por qué se pone primero y a la cabeza? Para que lo miremos, lo contemplemos e imitemos. ¿Y qué es lo que tenemos que imitar de Cristo? Sobre todo, su mansedumbre y humildad. Aprendan de mí, dice Jesús. Y la frase es esta: ellas lo siguen porque conocen su voz. ¿Cómo lo seguimos en esta vida? Por medio de la fe. Por la fe reconocemos su voz en su palabra. Y en la Eucaristía. Por la palabra y la Eucaristía accedemos al jardín celestial de la gracia. Por eso lo dijo el mismo San Juan Damasceno: la palabra de Dios es como un jardín en el cual tú accedes, tú entras para recibir el fruto precioso de la presencia de Dios. Y si la palabra de Dios es como un jardín, la Eucaristía es el paraíso. ¿Y por qué es el paraíso la Eucaristía?
porque en ella se nos da aquel que embellece lo celestial y divino, el Verbo de Dios, que se nos da como alimento para que nosotros podamos experimentar la cercanía de nuestro pastor. Y tanto en su palabra como en la Eucaristía podemos entrar y salir y encontrar pasto abundante. Hoy dice Jesús en este Evangelio: yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. Pero ¿por dónde entramos y salimos? ¿Por dónde entramos y salimos? Por el corazón de Cristo. Dice Jesús: yo soy la puerta. Pero ¿la puerta hacia dónde? La puerta hacia la salvación. Por eso fuera de Cristo no hay salvación. Porque solamente en Cristo podemos encontrar lo que buscamos. Quien entre por Jesús se salvará. Quien entre por Jesús se salvará. Quien ponga su morada en Cristo, allí en Él encontrará un refugio seguro. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en el corazón de Cristo? ¿Cómo podemos alojarnos ahí y vivir desde ahí nuestra misma vida? Estando en comunión continua con Jesús. Él que nos da la vida en abundancia, nos invita a entrar por Él, unirnos a Él para permanecer en Él. Por eso en el sacramento de la Eucaristía nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. El Papa Benedicto XVI, comentando el cántico de la Virgen María, ¿sí saben cómo se llama, verdad? Se llama el Magnificat. Él afirma: la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa. ¿La casa de quién? La casa de la Virgen María, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Ya decíamos en cierta ocasión que la palabra de Dios hecha carne es Jesús, y Él se expresó en palabras humanas para que pudiéramos comprender y entender su mensaje. La Virgen María consideró la palabra de Dios como su propia casa. Y continúa el Papa Benedicto: ella habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la palabra de Dios. Así se pone de manifiesto además que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer divino. ¿Cómo se logra llegar hasta donde llegó María? Abriendo totalmente nuestra alma a la fuerza del Espíritu. Bien lo dijo un documento del Concilio Vaticano II que se llama Verbum Dei Verbum. Dice:
la palabra de Dios hay que leerla con el mismo espíritu con el cual fue escrita. La Virgen María la leyó, la meditó y la guardó con el mismo espíritu con el cual la palabra de Dios fue escrita. Por eso dio tanto fruto. Dicho de otro modo, se dejó pastorear por Dios. La Virgen María se dejó guiar, conducir y alimentar por Dios. Como humilde ovejita, ella dejó que el Espíritu Santo la llenara y la penetrara de gracia. Por eso al saludo del arcángel Gabriel, ella meditó en silencio lo que se le decía. El arcángel le dice: alégrate, llena de gracia, pues el Señor está contigo. La palabra divina y la Eucaristía tienen fuerza transformante. Así como dice San Agustín que el amor tiene fuerza asimiladora, la palabra y la Eucaristía tienen fuerza transformante. ¿Y cuál es el resultado de esta fuerza transformante? Te hacen reflejar el rostro de Cristo. Guarda la palabra en tu corazón y ella se transparentará en tu ser. Vívela y se plasmará en tu actuar. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa, porque en sí misma posee la fuerza de Dios, no otra fuerza. Esta es la finalidad por la cual el buen pastor camina delante de sus ovejitas, para que por la fe crezcamos hasta alcanzar a Cristo. Es necesario dejarnos cautivar por la belleza de la sabiduría de Dios, que es luz y da gracia. ¿Dónde se nos da esa sabiduría? Se nos da en la palabra. Y la palabra dispone para el banquete. Escuchamos, gustamos, experimentamos. Este altísimo misterio solamente lo percibe y lo experimenta quien se deja guiar por el Espíritu de Dios. Si se fijaron en los salmos de hoy, se presenta como un solo salmo, pero es el Salmo 41 y el Salmo 42. ¿Cómo iniciaban estos salmos? Estoy sediento del Dios que da la vida. Coincide y se complementa extraordinariamente con la segunda lectura de ayer, de Apocalipsis 7, y con el Salmo 23. Porque ayer dice el apóstol San Juan: que el Cordero que está en el trono será su pastor y los guiará a las fuentes del agua de la vida. ¿Y por qué se complementa con el salmo de hoy o con los salmos de hoy? Porque se afirma: estoy sediento del Dios que da la vida. Solamente de ese Dios que da la vida
porque es fuente de agua viva, podemos beber inagotablemente y nunca se acabará esa fuente. Pero más adelante en este mismo salmo nos adentra en un misterio divino que dice: envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. ¿Quién es la luz y quién es la verdad? Dios. Por eso son términos intercambiables que podemos aplicar a Cristo o al Espíritu a Cristo. Cuando decimos luz, la luz purísima y radiante es divina. Luz es el Padre, luz es el Hijo, luz es el Espíritu Santo. Por eso lo dijo San Gregorio Nacianceno: la divina luz triluciente. Porque son 3 rayos de luz que se funden en un solo rayo. Esa es la divinidad. Hablando pues en términos humanos, ¿sí? 3 luces en una sola luz. Pero también Dios no solamente es luz, también es verdad, vida, amor, sabiduría, ¿sí? ¿De quién decimos que es verdad? Cristo. ¿De quién decimos que es luz? El Espíritu Santo. No sé si se han fijado que en muchos signos del Espíritu Santo decimos: envía un rayo de tu luz para iluminarnos. O también decimos: ven, Espíritu Santo, a iluminar las mentes de tus fieles. Normalmente aplicamos el término luz al Espíritu Santo, pero luz es el Padre, luz es el Hijo y luz es el Espíritu Santo. Así como verdad es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, porque son una sola verdad, ¿sí? Cuando nos dejamos guiar y conducir por la luz y la verdad divinas, caminamos como ovejitas que tenemos un pastor. Que María Santísima, humildísima ovejita, nos enseñe cómo permanecer en Cristo e impulse siempre nuestro deseo de seguir siempre a nuestro pastor. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.